Bendiciones del Todopoderoso sean sobre todos los seres humanos, porque todos fuimos criados por Dios para su alabanza y para ser esa especial raza con habilidades contundentes hasta el punto de tener como privilegio ser los autores de la segunda dimensión de la materia. La primera la formó el Todopoderoso, la flora y la fauna. Segunda dimensión de la materia la hicimos nosotros los humanos, que es todos los muebles, los edificios, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, hasta los más grandes buques, aviones y todo. Todo esto es habilidad que Dios nos dio a los seres humanos como los autores de la segunda dimensión de la materia. Nosotros somos la tercera dimensión de la materia. Todos los seres humanos somos tercera dimensión de la materia, y lo que seremos en el próximo futuro eterno, cuarta dimensión de la materia, la cual tienen todos los seres celestes, los seres celestiales. El Todopoderoso y Padre Eterno tiene allá 4 géneros en el tercer cielo. Son ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y nosotros un día soltaremos la actitud finita. Como tercera dimensión de la materia somos finitos, es decir, tendremos fin, porque un día el tiempo nos va a soltar a lo eterno, y de ahí para allá, cuando lo humano termina, lo eterno comienza. Dios siempre tiene soberanía sobre el mundo, sobre todo lo existente, lo visible y lo invisible. De esa manera, entonces, nos damos cuenta que la soberanía de Dios sobre todas las naciones es total. Naturalmente que los seres humanos nos desbalagamos a causa del maligno. Este intervino y trajo la desgracia, el dolor, la confusión, la desventura total. Pero Dios siempre, en su plan B, dio promesas. Y estas fueron que de la simiente de la mujer había de venir uno que le aplastaría la cabeza al maligno, a Satán. Y los tiempos desarrollan y nos vamos rápidamente a los acontecimientos que Dios dispone después del diluvio, a través del hombre que salvó la raza humana con sus hijos, o sea, 4 parejas. De ahí vino
la oportunidad y la descendencia de la cual iba a nacer aquel varón que Dios dijo en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá uno que te aplastará la cabeza. Y cumpliéndose el tiempo, un descendiente de Abraham de allí vino ese cumplimiento maravilloso en el que Dios levantaría de la simiente de Abraham. De allí vino el nieto de él, se llamó Jacob, y de Jacob le nacieron 12 hijos varones, y uno de ellos era de la tribu de Judá. Y de esa tribu de Judá vino el maravilloso hijo de la promesa, que Dios había dicho, vendría uno que no sería simiente de varón, sino simiente de la mujer, Jesús el Cristo, ya que él fue hijo de María, pero no de José, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, lo panorámico de las verdades proféticas es que Dios siempre ha buscado el remedio, cómo volver a restaurar lo que Satán había echado a perder en el Edén. Entonces la bendición de esto es que ese pueblo llamado de su nombre, ese pueblo se le llamó pueblo de Dios a las 12 tribus de Israel. Fueron guiados, crecieron multiplicándose grandemente en Egipto. El rey los esclavizó, pero un día Dios usó aquel varón, aquel caudillo llamado Moisés, y él los liberó, y Dios les prometió una tierra. Desde Abraham su padre les dio promesa que les daría una tierra para que ellos establecieran su patria. Es el pueblo de Israel, la nación hebrea. Estos tuvieron tanto beneficio en una actitud maravillosa. Dios los bendijo, los sacó de ahí, hizo grandes milagros, salvándolos de la mano de Faraón con toda su furia. Pero yo estoy mencionándoles una vista panorámica en las Escrituras para llevarlos al punto cuando Dios les dio ordenanzas, porque el día que salieron de Egipto, esa noche que hubo mortandad de primogénitos, pero todos aquellos que usaron la sangre de los corderitos que sacrificaban, poniendo la sangre en los dinteles de las puertas, no hubo mortandad de primogénitos de los que eran hebreos. Fueron librados. Dios los sacó en una noche, como a medianoche. Vino esa reprensión, la plaga número 10 sobre Faraón, muerte de primogénitos, y ahí sí el hombre no aguantó.
El monarca se vio rodeado por algo que le dolió, porque en ellos iban parientes de él, entre ellos su hijo había muerto. Entonces se afloja al punto que dice: Moisés e Israel, váyanse de mi tierra. Y los deja ir. Y el día que ellos salen, al día que llegan al monte Sinaí, son 50 días. Por eso se llama Pentecostés. De la noche que salieron al día que llegaron a Sinaí, donde Dios les dio leyes, los 10 mandamientos, el decálogo divino. Fueron 50 días de experiencias con Dios. Y eso es el Pentecostés hebreo. 50 días de experiencia, recibiendo milagro tras milagro, la guianza del Todopoderoso en una forma maravillosa manifestándose. Dios les dio leyes, Dios los hace fuertes y las tierras comienzan a repartírseles desde los días de Moisés antes de cruzar el Jordán. Y después que muere Moisés, ya él no cruzó el Jordán, pero le tocó a Josué. Y Dios seguía manifestándose en una forma maravillosa. Pero les dio leyes. Y estas consistían en no revolverse con tradiciones que las otras naciones tenían. Mucha idolatría, muchos cultos con un atractivo codiciable, porque siempre el maligno ha tenido maneras de atraer y conducir a la gente hacia el mal, de tal manera que varios de los dioses, entre la idolatría de las naciones no convertidas al Señor, ciertas atracciones de sus cultos que eran muy pornográficos, sus cultos a sus dioses, de tal manera que la juventud hebrea se sentía atraída por aquello, y cuando acordaban fueron envolviéndose en lo que Dios les dijo que no lo hicieran jamás. Llegó el tiempo en que pueblo de Dios, Israel, son atraídos a las actitudes erróneas de las demás naciones, que Dios les abandona, en el sentido de no seguirles dando el auxilio y la guianza, porque ellos habían actuado de una forma tan equivocada que había una horrible apostasía, al punto que Dios les abandona. Y después viene el primer imperio mundial, que fue sucedido o más bien iniciado por los caldeos, los babilónicos, el rey Nabucodonosor, el primer imperio mundial. Y él lo lleva cautivos en el año 605 antes de Cristo. Y allá están en cautiverio. Entre ellos iban 4 destacados jóvenes hebreos, entre los que se llevaron cautivos. Se llevaron puro príncipes, gente preparada, puro intelectual, muchachos que tenían trayectorias de buenos perfiles, pero entre ellos se destacaron 4.
que es Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Esos 4 tenían habilidades de parte de Dios en tal forma, en toda ciencia y lingüística. Y entre ellos, Daniel era usado en visiones y en interpretación de sueños. Pero llega el tiempo en que el rey los pone en su dominio y hasta les cambia sus nombres para quitarles sus creencias y meterles las nuevas creencias de ellos. A Daniel le puso Belsasar y luego a Misael y Azarías y Ananías. A esto les puso Cedrach, Mesach y Abednego, nombres de los dioses paganos. Pero ellos tenían una actitud de convicciones firmes en el Todopoderoso, hasta el punto que no permitieron envolverse en todo lo que tenía que ver con las cosas sacrificadas a los ídolos. Antes de comer mataban un becerro, un borrego, un cabrito, y lo ofrecían a sus dioses, a sus ídolos. Y por eso Daniel, Azarías, Misael y Ananías establecieron en su corazón no contaminarse con las comidas. Eran muy suculentas, pero eran ofrecidas a los ídolos. Y ellos quisieron mejor comer verduras y consiguieron con el mayordomo de los cocineros que les concedieran a ellos comer solamente verduras para no participar de lo sacrificado a los ídolos. Pues Dios vio la actitud de ellos y los honró hasta el punto que llegó el tiempo en que hay una tremenda perturbación en el rey Nabucodonosor, soñando un sueño. Un sueño que dice él: soñé algo que me perturbó. Tenía yo preocupaciones sobre el futuro de la vida y soñé un sueño, pero no me acuerdo cómo era el sueño. Pero estoy perturbado y llamó a sus adivinos, astrólogos y magos a que le interpretaran su sueño, porque eran los que asistían siempre como asesores de los monarcas. Pero resulta que ya les dice: tuve un sueño, pero no sé, no me acuerdo qué clase de sueño era. Lo que sí, estoy muy perturbado y quiero que me digan. Y dijeron ellos: jamás a alguien se le había ocurrido, majestad, que se le interprete un sueño el cual no se le olvidó. Si a usted se le olvidó, pues ¿cómo vamos a interpretarlo? Dijo: pues ustedes dicen que son muy sabios y que lo escudriñan lo profundo. Quiero saber, a ver si es verdad eso. Y al ver a aquellos que no podían, entonces se enojó el rey y mandó que fueran, que los sacrificaran, los mataran a todos. Porque dijo: es mentira entonces que me han estado engañando, que conocen el futuro y saben adivinar cosas y arcanos, secretos. Y yo estoy perturbado porque soñé un sueño, pero no me acuerdo cómo fue. Pero ustedes que sí saben todo adivinar y traer augurios sobre las cosas. Entonces, entre los que estaban, entre la juventud de sabios, estaban estos 4 hebreos. Cuando llegó la
noticia a ellos el decreto de que iban a sacrificar a todos los adivinos y magos y astrólogos. Entonces Daniel habla con el general llamado Arioc y le dice, habla con el rey y dile que nos dé oportunidad a los 4 hebreos, Daniel, Azareo, Misael y Ananías, y clamaremos al Dios Altísimo que nos muestre qué es lo que Dios quiso enseñarle. Entonces dio oportunidad, Daniel va con sus compañeros, habla con sus 3 compañeros y les dice, hay un problema. El rey va a sacrificar a todos y entre ellos, sin duda que va a echar corte parejo porque nosotros estamos entre esos sabios. Entonces ellos clamaron al Todopoderoso y les vino la revelación divina. Y entonces vamos a leer una porción de las Escrituras. Daniel 2, 24, 45, ¿lo leo? Sí. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no matéis a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios de los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Sigue el sueño, ¿lo leo o tú? Aquí el sueño, ¿verdad? Ajá. Entonces, este fue el sueño. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, que revela los misterios, te mostró lo que debes hacer. Sigo yo. Sigue de 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ok. Ahora estamos en la página. ¿Era la 3? La 3. ¿Dónde está el sueño? Y la 4, la interpretación. La interpretación.
Cuando Daniel recibe la respuesta divina del Todopoderoso, entonces viene con el rey y le dice, tú soñabas esto y esto y esto. Entonces se acordó el rey, una gran imagen, una escultura gigantesca que tenía cabeza de oro, toras y brazos de plata, piernas y muslos de bronce y los pies de hierro y barro mezclado, hierro mezclado con barro. Entonces la interpretación, ahí están en el versículo número 36 de Daniel. ¿Lo leo? Vamos a ver ahí. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Hasta ahí. Entonces vemos que Dios es que da la grandeza, da el dominio. Él somete a todos bajo algún reino. En esta ocasión, los babilónicos, a través de Nabucodonosor, iba a poner en manos de ellos de todo el planeta, por así decirlo, entre ellos su pueblo, porque Dios, aunque permite que seamos reprendidos por algún sistema, siempre Dios está pensando en que sea alguien que no sea tan cruel, para que no haga tanto daño a los suyos. Por eso es que Daniel le dice, Dios te ha hecho grande y ha puesto todo bajo tu control, porque Él es el que da el dominio sobre todas las cosas. Y luego le está diciendo, tú eres aquella cabeza de oro, de la imagen grandísima, la cabeza de oro, y tú dices, tú eres aquella cabeza. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces ahí está hablando de dos reinos más, o sea, los medos y persas. Pero luego iba a venir el tiempo de Alejandro Magno, los griegos, y ese sería un reino que sería muy fuerte, que controlaría la tierra toda. Lo único es que tardó ese reino a través del emperador, ese tercer rey, el segundo reino fueron los medos y persas. Y Daniel estuvo en ambos imperios, porque era un hombre de tanta habilidad y confianza que viene el próximo imperio y a ese hombre lo quisieron con ellos, porque tenía la habilidad y la gracia de Dios. Cuando ya después a los medos y persas los tumban los griegos, Alejandro Magno, aunque ese imperio solo tardó bajo Alejandro 10 años, porque en el 333 hasta el 323 allí murió. Después se dividió en 4. Sin embargo, ya
no fue firme, ya fue decayendo. Después, esto es lo que sigue. Escuchen. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahí tenemos, el cuarto imperio iba a ser muy cruel. Se refería al imperio romano, pero que iba a tener mucha potencia en cierto modo, pero mucha debilidad en otro. Y es que iba a ser una mezcla de religio político, el imperio. Y sí, en lo político muy fuerte, pero en lo religioso muy fallo, con una potencia muy sobre la tierra, pero con las debilidades y trastornos con que ha venido contando el sistema religioso romano. Pero lo maravilloso en esto es cuando dice el texto 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces tenemos ahí 4 imperios mundiales han pasado. Nabucodonosor, los medos y persas, ahí estaba Ciro, y luego con Alejandro Magno de los griegos, y luego el imperio romano, que aparece por acá en el año 66 antes de Cristo. Comienza por Europa, el famoso llamado Julio César. Y en sus días acá en Palestina se levantó Pompeyo, el que dominó Palestina y tomó Jerusalén. Lo maravilloso en esto es que ya estaba dicho que Dios iba a levantar un reino. Verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, el quinto imperio después de esos 4 que ahí siguen, el sistema del imperio cuarto, que es en los pies, mezcla de religión y política. Ahí está, en esa ciudad sentada sobre los 7 montes. Sin embargo,
Allí está el sistema todavía, fuerte y débil, lo religioso con mucho fracaso, pero encubriendo todo con mucha falsedad, pero el sistema satánico no suelta esos horribles sistemas corruptos. Pero lo maravilloso en esto es que Dios iba a levantar en los días de estos reinos un reino que permanecerá para siempre. Y ese se llama el Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él vino primero con un mensaje de salvación, un mensaje de paz y seguridad, aunque no fue aceptado. Por eso está escrito que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. En todo esto hemos de ver entonces que vienen los días que el Cristo que vino, predicó, fue crucificado, pero venció a la muerte al tercer día resucitando y se sentó a la diestra del Padre. Él va a volver para reinar sobre todo. Todo le será sometido debajo de sus pies. Es menester que Él reine hasta que ponga todo debajo de sus pies. Entonces, esos días vienen para establecer el Señor el reino milenial, 1000 años de paz y seguridad. Entonces vemos que en eso, el quinto imperio de los que ha habido, de los que hubo, falta el quinto imperio. Pero luego vemos acá en Apocalipsis, encontramos acá, vamos a ver, por aquí tengo notas. ¿La página 5 es esa? Sí. No, esa es la 4. Ya tienes. Bendito sea el Señor. Cinco y 6. Okay. Aquí tenemos estos apuntes. En el capítulo 6 de Apocalipsis tenemos cuatro jinetes. ¿Lo leo? Pero acuérdense, son 5 jinetes del Apocalipsis. En el capítulo 6 están los primeros 4. Escuchen. Apocalipsis capítulo 6, versículos 2 al 8. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía,
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y en el capítulo 19, del 11 al 14. Hasta ahí nomás por el momento. Ok. Entonces vemos ahí 4 jinetes. Son 5 en el Apocalipsis, acuérdense. Pero aquí tenemos que el primero de los 4, un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Acuérdense que en los 5 jinetes del Apocalipsis hay 2 caballos blancos. Y aquí el que se muestra primero es el que quiere hacerse pasar como si él fuera el conquistador, el reino establecido por Dios. Pero no, detrás de él vienen 3, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Eso significan, este jinete del caballo primero, del caballo blanco, trae 3, que es guerra, hambre y pestilencias. Esos 3 caballos, ese es lo que traen. Entonces, el anticristo se va a hacer pasar como que él es el Señor de señores y va a engañar. Pero los que le siguen es todo ese desastre de la guerra de Armagedón, esa horrible guerra que todo le llaman ¿cuándo llegará la tercera guerra mundial? Pues esa la va a producir la bestia, o sea, ese jinete del caballo blanco que trae consigo hambre, muerte y guerra. ¡Qué tremendo! Todos esos desastres van a estar siendo causados por el anticristo, el que se hace pasar como que él es el Cristo verdadero. Pero hemos de ver la diferencia. Otra vez, ninguno de los 4 va a prevalecer, sino que viene el quinto del Apocalipsis, capítulo 19. Capítulo 19, el texto 11 al 14, escuchen esto. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué maravilloso es ver. Miren el caballo primero, caballo blanco. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Saben quién le da todas estas potestades? El mismo Satán. Porque este viene siendo, el anticristo viene siendo el hijo, ya que Satán conoce bien todo lo que pertenece al reino eterno. Él lo conoce, él sabe. Por tanto, él trata de imitar, trayendo consigo un poder. Y el poder que va a tener es dado por Satán mismo. Pero este no va a poder activar mientras esté la iglesia del Señor en la tierra,
le estorbamos y no puede manifestarse. Su espíritu ahí anda por ahí metiéndose en algunos individuos. Y todos los que, como desde los días del apóstol San Juan, cuando escribe su primera carta universal, él dijo que ya había muchos anticristos, porque la palabra anticristo quiere decir contra. Y siempre ha habido contra Cristo y contra su iglesia en todos los siglos del cristianismo. Pero hemos de ver que la bestia, el real personaje, no se ha manifestado, no puede hacerlo, porque mientras los cristianos estemos en la tierra, lo traemos a carrilla, reprendiéndolo de aquí y de allá y echándolo fuera de personas, como el Señor a su iglesia nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo para que nada nos haga daño. Por eso está escrito en Romanos 16:20, el Dios de paz someterá a Satanás debajo de vuestros pies. Y luego en Santiago 4:7 dice la Escritura, someteos a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. Mientras la iglesia del Señor, los cristianos, estemos en la tierra, le vamos a estorbar para que no se manifieste, porque Él necesita libre el espacio para hacer de las suyas a su manera y como se le antoje. ¿Y cómo es que eso sucederá? Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en las nubes allá. Y luego el Señor se lleva a su iglesia a la Nueva Jerusalén para celebrar las bodas del Cordero por 7 tiempos, que equivale a 7 años literales. Ese es el tiempo que acá la tierra está libre. No hay gente ungida por el Espíritu Santo, porque la iglesia, el Espíritu Santo se la lleva y la entrega para que se celebren las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén. Es la misma tipología, o como aquella actitud alegórica entre Abraham, Isaac y el mayordomo Eleazar. Cuando el hijo llega el tiempo que necesita casarse, el padre Abraham manda al mayordomo, que representa el Espíritu Santo, porque el Padre es el arquitecto, el Hijo Jesucristo es el ingeniero y el Espíritu Santo es el mayordomo. Entonces Abraham mandó al mayordomo y dijo, no regreses hasta que le traigas la esposa a mi hijo Isaac. Y exactamente, aquel iba temeroso y pidiendo al Señor que lo guiara y lo ayudara y que pronto hallara la novia para traérsela a su hijo Isaac. Y cuando la encuentra, la trae y se celebra la boda. Ese era Rebeca, que es para casarse con Isaac. Y ahí fue cuando se completa aquella alegoría, todo el simbolismo del Padre, del Hijo y del mayordomo. El Espíritu Santo es el mayordomo, que se le llama Consolador. Entonces tenemos que mientras la iglesia esté en la tierra, el anticristo, que es la bestia, no podrá manifestarse, porque hay quien le estorba. Somos nosotros, los cristianos, llenos del Espíritu Santo, que estamos reprendiendo y liberando gente que los espíritus del mal tienen poseído. Entonces, qué bendición saber que la iglesia debe cumplir su cometido,
predicando y liberando y dándole a saber a la gente que en Cristo hay oportunidad de salvarse, porque ese es el que vendrá después de la celebración de las bodas del Cordero. Y aquí se haya cumplido la tribulación y la gran tribulación, que es la guerra de Armagedón, un terrible desastre a nivel mundial. Sin embargo, para su pueblo Israel, que no le aceptaron, ellos tienen su oportunidad, porque en esos tiempos es cuando Dios va a levantar a los 144,000, 12,000 de cada tribu, para que sean los predicadores para el pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Lo maravilloso en esto es que Dios siempre tiene una salida. Por eso San Pablo dijo en 1 Corintios 10:13, no os ha venido tentación que no sea humana, mas poderoso es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podáis soportar, porque juntamente con la prueba nos dará la salida. Sí, hay victoria en Cristo. Cristo es la solución. Satán es el problema. ¿De qué lado estás? ¿Del problema o de la solución? Pues si por el engaño has permanecido en el lado del problema, que es lo satánico, conviértete al Señor, que también por ti murió, para hacerte bien y darte la oportunidad, porque San Pablo dice, cuando le escribe a Timoteo, que hagamos oración por todos los hombres, porque Él quiere que todos sean salvos. El Señor desea salvarnos a todos. Vengamos a Él. En estos tiempos de crisis y de dificultades epidémicas, hay una alternativa. Levantemos clamor al cielo, y si nos unimos todos, el clamor será oído ante el Todopoderoso, y de repente puede frenarse este mal que está azotando a las naciones. El remedio está en Papito Dios. Tenemos que hacer es humillarnos y clamar por auxilio al que sí puede, al Todopoderoso, que va a levantar un rey, y ese vendrá con su iglesia. Primero viene por su iglesia, pero luego de las bodas del Cordero, con su iglesia viene para juzgar a las naciones. Eso está en el capítulo 19 de San Mateo. Así que en esta ocasión entonces declaramos bendición y salvación para todos. Vengamos al Señor mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Todavía está al alcance de todos. Echemos manos de la vida eterna, porque los humanos nacimos para Dios, y solo en Él y con Él podremos ser felices. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Amén.